en esta- Ahí sí. Ya, muy buenos días a todos. La reunión departamental del día de hoy le corresponde al equipo de Tobillo y Pie, así que el doctor Pablo Meri nos va a presentar de conceptos actuales de tendinopatía quiliana, y le pusiste no insercional. Bien. No sé si hubo un error en el nombre. Está bien. Ya, muchas gracias Ya, Pablo por la presentación, así que todos atentos. Dale nomás. ya. Bueno, quería en el fondo presentar este tema porque en realidad es una cosa que a muchos nos toca ver en la consulta, tanto como subespecialista como traumatólogo general, y creo que muchas veces no como es tan común, a veces uno no se actualiza tanto y hay harta cosa que ha aparecido el último tiempo respecto a algunas evidencias de tratamientos clásicos que tienen utilidad y otros que definitivamente no. Entonces, por eso quería actualizar un poco, un poco los conceptos actuales y el tratamiento que ofrecemos hoy en día. ¿Ya? Entonces, ahí, como introducción ahí, les quería comentar que las lesiones tendíneas en deporte son bien frecuentes, ¿ya? Y de estas lesiones deportivas tendíneas, el 50% comprometen la extremidad inferior, ¿ya? Específicamente lo que corresponde a tobillo y pie, ¿ya? Y un gran porcentaje de estas lesiones tendíneas son efectivamente patología aquiliana, ¿ya? En general, cuando nosotros vemos patología aquiliana, tenemos dos orígenes, un porcentaje menor que corresponde a compromiso secundario por enfermedades sistémicas, gota, espondiloartropatías, sarcoidosis, etcétera. Pero el grueso es relacionado a patología por sobreuso, patologías degenerativas. Dentro de ese grupo, en el fondo tenemos las roturas del tendón de Aquiles y obviamente las tendinopatías, ¿ya? Cuando hablamos de tendinopatías no insercionales, me refiero a las tendinopatías que comprometen desde los 2 centímetros proximales a la inserción distal del Aquiles en el calcáneo y hasta 6 centímetros arriba, ¿ya? El otro grupo ahí son las tendinopatías insercionales, que son las que ocurren estos 2 centímetros hacia la inserción calcánea, ¿ya? La mayoría de las tendinopatías que vemos son tendinopatías no insercionales, ¿ya? Y un gran porcentaje, un 40%, son bilaterales cuando el paciente consulta, ¿ya? Y lo último, cuando se ha visto aumentada la incidencia por aumento obviamente en pacientes que están haciendo deporte y por pacientes que están haciendo rutinas de entrenamiento a veces inadecuadas, muy intensas, con poca preparación o con el fondo indumentaria inadecuada. De los deportes obviamente son variados los que generan tendinopatía, pero lejos ahí los que tienen más frecuencia de presentación son los corredores de mediana y largas distancias, ¿ya? De hecho, los corredores tienen 10 veces más riesgo de tener una tendinopatía aquiliana, y está reportado que entre un 30 hasta un poco más de un 50% de los corredores de elite presenta en algún momento manifestaciones de una tendinopatía aquiliana no insercional. Es más frecuente en hombres, obviamente, y aumenta con la edad, ¿ya? Para recordar un poco de la anatomía, el tendón de Aquiles está formado por la unión de 3 músculos y sus tendones, que son los gastrocnemios medial y lateral, y el sóleo. Y hay una cosa respecto al tendón plantaris, que aparentemente estaría implicado en buena parte de los pacientes en la génesis del dolor. El tendón plantaris está ausente variable entre un 4 o hasta un 20% de los adultos, ¿ya? Pero cuando está presente hay algunas variaciones en la inserción del tendón que tendrían que ver con el dolor, ¿ya? El tendón de Aquiles es el tendón más grueso y fuerte del cuerpo, ¿ya? Y como les decía, se inserta ahí en la tuberosidad posterior del calcáneo. Tiene 2 bursas y una superficial y una retrocalcánea, que están más implicadas en patología insercional, ¿ya? Y el paquete adiposo de Kager, que puede presentar algunas alteraciones inflamatorias en contexto de una tendinopatía no insercional. Como les decía, si hay algo nuevo en anatomía, probablemente algunos reportes del caso de la anatomía del tendón plantaris cuando está presente.
De hecho, casi un 80% de los pacientes con tendinopatía aquiliana no insercional tiene presente el tendón plantaris. Está escrito que el tendón plantaris per se puede tener cambios de tendinopatía con degeneración del tendón, adherencias ahí al tendón de Aquiles, y está relacionado, el fondo, se han descrito 6 morfologías de la inserción del tendón plantaris, y variaciones en la relación con el tendón de Aquiles, y alrededor de 4 de estas morfologías diferentes estarían implicadas en patología aquiliana. ¿Ya? Respecto a la histología, el componente bueno, es similar a cualquier otro tendón, colágeno tipo 1 respecto al componente celular, un buen porcentaje de agua, y obviamente un componente celular principalmente tenoblastos o tenocitos. ¿Ya? La irrigación del tendón de Aquiles está principalmente dada por vasos derivados de la arteria tibial posterior vía el endotendón en la unión proximal. En la región insercional depende del plexo de irrigación del calcáneo, ¿ya? Que está relacionada esto más bien a patología insercional. Y la región central depende únicamente del paratenon, por lo tanto la zona no insercional tiene una mínima vascularización, justo en esta zona ahí donde se presenta habitualmente la patología no insercional. ¿Ya? El tendón de Aquiles además tiene varios puntos respecto a la biomecánica que lo someten a mayor riesgo de presentar una tendinopatía. Obviamente, una cosa es la posición del tendón respecto al pie, el hecho que esté en 90 grados respecto al eje de carga del pie, le da al fondo unas angulaciones más grandes entre el eje de la tibia y el calcáneo en los mamíferos, y ahí esto genera más estrés en el tendón de Aquiles. Y lo otro es que el tendón al estar inserto tangencialmente en el calcáneo, el fondo genera gran torque, gran fuerza ahí para el impulso, pero a la vez genera mucho estrés en el tendón. ¿Ya? La otra cosa que recordar es que la musculatura de los gastrocnemios y el sóleo tiene una función y fisiología diferente. El sóleo es un músculo más bien postural, que está compuesto por fibras de contracción lenta, mientras los gastrocnemios, que también forman parte del tendón de Aquiles, un músculo más de velocidad y fuerza, y tiene fibras de contracción rápida. ¿Ya? Y lo otro es que el sóleo solo actúa, no actúa, tiene inserción bajo rodilla, por lo tanto no tiene el estrés de estar actuando sobre la rodilla, en cambio los gastrocnemios sí. El tendón de Aquiles o el tríceps sural actúa sobre finalmente 3 articulaciones: la rodilla, el tobillo y la articulación subtalar, lo que el fondo lo somete, como les decía, a harto estrés biomecánico. Y el eje de acción del tendón en relación a la subtalar es más bien por medial en la gran mayoría de los pacientes, lo que ejerce un poco de supinación del pie, y esta concentración asimétrica cuando hay una concentración asimétrica de estrés mecánico en la inserción y la zona no insercional del tendón de Aquiles. ¿Ya? Lo otro es que el tendón las fibras del tendón tienen una rotación el fondo durante el periodo de desarrollo embriológico, ¿ya? Y hay una torsión espiral ahí de alrededor de 90 grados de las fibras tendinas. Esta rotación cuando el tendón se mueve o se contrae la musculatura, genera una cizalla entre unas fibras y otras, lo que genera calor y daño térmico. ¿Ya? Y como últimos puntos, el tendón de Aquiles ahí soporta gran variación en las fuerzas. Por ejemplo, cuando uno está de pie estático, el fondo, obviamente el peso se reparte en 50 y 50% ahí en cada tendón, pero cuando uno corre, el peso corporal, o la fuerza aplicada sobre el tendón puede aumentar hasta 7 a 10 veces el peso corporal. ¿Ya? Gran parte del fondo del fondo de la energía elástica que guarda el tendón durante el fondo la marcha se disipa como calor, lo que genera el fondo este aumento de este daño térmico del tendón. ¿Ya? Eh, cuando uno analiza un poco la fisiopatología de por qué el tendón empieza a dañarse, en el fondo tenemos
en el fondo una falla entre los periodos de recuperación y el uso del tendón, ¿ya? Entonces, muchos pacientes que tienen entrenamientos inapropiados presentan fenómenos de estrés mecánico ahí que el cuerpo no alcanza a reparar, ¿ya? Eso debilita el crosslink de colágeno, se genera hipoxia también, como decía, asociado a este daño térmico, y eso genera tendinosis o degeneración del tendón, ¿ya? Por eso hablamos más bien de cambios degenerativos y no de una tendinitis, ¿ya? Y lo que sí se acompaña de una paratenonitis, que es inflamación del paratenon con fibrosis y adherencias peritendinas, ¿ya? Respecto a la histopatología, cuando tenemos una tendinosis ahí en el Aquiles, empieza a aumentar la proporción de colágeno tipo 3 respecto al colágeno tipo 1. Como decía, hay una alteración en el crosslink de las fibras de colágeno. Existe un desbalance también entre las metaloproteinasas y los inhibidores de metaloproteinasa, y se empieza a generar una degeneración mucoide y necrosis del tendón, ¿ya? Respecto a factores intrínsecos de patología aquiliana, tenemos, como decía, factores generales, que tienen que ver con el sexo, es más frecuente en hombres, la edad, mayor de 50 años, de mayor riesgo de presentar esta patología, estar en sobrepeso, algunas cosas respecto a los tipos de HLA, y tenemos factores anatómicos. De hecho, un 60% de los pacientes que tienen una tendinopatía aquiliana tiene algún mal alineamiento, por ejemplo, local, relacionado con pie plano, pie cabo, varo, valgo del retropie, y, ¿cómo se llama? Algunas otras alteraciones respecto a déficit por ejemplo, de elongación de los gastrocnemios, etc. ¿Ya? Y factores extrínsecos tenemos, al fondo, factores generales que están relacionados más bien a medicamentos, ¿ya? Corticoides sobre todo, de tanto locales como sistémicos, el uso de fluoroquinolonas que desbalancea la síntesis de colágeno, el uso de algunas drogas o, por ejemplo, medicamentos que se ocupan en quimioterapia. Y tenemos otros factores que están relacionados más bien a deporte, ¿ya? De hecho, los errores de entrenamiento o errores de indumentaria, etcétera, el fondo están presentes también en un 60-80% de los pacientes que tienen una tendinopatía aquiliana, así que gran parte del fondo de estos factores de riesgo efectivamente se pueden modificar, y es una cosa que uno debería preguntar ahí en la anamnesia de estos pacientes, ¿ya? Ahora, una pregunta que siempre, el fondo, hacen los pacientes cuando tienen, el fondo, consultan por dolor en el tendón de Aquiles, el fondo, si esto da algún riesgo de rotura. Lamentablemente, la eh, literatura no da una buena respuesta para esto. Realmente el único trabajo así que podría dar alguna luz ahí respecto al fondo a esto es un trabajo del 2017 que analiza una base de datos de 20 millones de pacientes aproximadamente de Estados Unidos, de pacientes adultos, que representa como alrededor del 10% de la población menor a 65 años en Estados Unidos. Y lo que encontraban en el registro de fichas clínicas es que tenían un 4% de estos pacientes que tenían una tendinopatía aquiliana diagnosticada y que sufrieron, posterior al diagnóstico, una rotura del tendón de Aquiles, ¿ya? Lejos lo más frecuente eran pacientes entre 50 y 60 años, ¿ya? Sin embargo, de los pacientes que tenían una rotura aquiliana como diagnóstico índice, solo un tercio tenía el diagnóstico previo de tendinopatía aquiliana, ¿ya? Por lo tanto, ahí obviamente lo más probable es que sea un problema de subdiagnóstico, pacientes que efectivamente o tengan dolor aquiliano y que no alcanzaron a consultar o estuvieron mucho tiempo sin consultar antes de que se rompiera el tendón, o efectivamente quizás hay un grupo de pacientes que teniendo degeneración del tendón de Aquiles no tiene dolor. Eso es lo que no responde la literatura, ¿ya? Eh, Cuando uno enfrenta a un paciente con una tendinopatía aquiliana no insercional, en el fondo, la mayoría de las veces uno puede hacer el diagnóstico más bien clínico por el aumento de volumen, el dolor en la zona no insercional, la presencia de paratendonitis, la falta de elongación del tendón de Aquiles o de los gastrocnemios. Y generalmente uno pide las imágenes
como una manera el fondo, de demostrar la presencia de patología, ya aunque no es estrictamente necesario si el diagnóstico clínico es claro. Cuando uno analiza radiografías, cosas que uno pudiera ver, eventualmente es una pérdida de la definición del margen anterior del tendón de Aquiles respecto al plano de grasa del paquete adiposo de Kager, que se difumina un poco ese límite cuando hay una tendinopatía no insercional, y eso tiene que ver con la presencia de paratendonitis o edema del paquete adiposo de Kager. O como ven en la radiografía, pacientes que a veces tienen extensas calcificaciones o osificaciones del tendón de Aquiles. ¿Ya? Ahora, lejos, la ecografía es por ante la herramienta más eh, costo efectiva para el diagnóstico, si es que no tuviera alguna duda. Y lo que uno va a ver en estos casos es zonas hipocogénicas que representan degeneración del tendón, un engrosamiento tendíneo. De hecho, el tendón de Aquiles promedio tiene un diámetro menor a 6 milímetros, y si tiene un diámetro anteroposterior mayor a 6 milímetros, estaría correlacionado con una presencia de una tendinopatía. Y permite además ver calcificaciones o alteraciones de neovascularización al Doppler, ¿ya? La neovascularización estaría implicada en el dolor porque estos vasos de neoformación, que habitualmente están más bien en la parte anterior del tendón, estarían acompañados de neonervios, entre comillas, que serían los responsables de enviar la información de dolor, ¿ya? Ahora, obviamente tiene el defecto de cualquier ecografía de ser operador dependiente. Y la resonancia tendría una utilidad similar al fondo, a la resonancia, no tiene grandes ventajas. El fondo, y el problema que tiene es que es menos costo efectivo, porque es mucho más caro, o el paciente se demora más en encontrar hora para resonancia. Y lo que uno ve habitualmente en estos casos es un engrosamiento fusiforme, lo mismo que uno vería en una ecografía. En el T2 uno ve áreas de hiperintensidad que estarían, en el fondo, relacionadas a alteración en la disposición y la calidad de las fibras de colágeno. ¿Cómo se llama? Por lo tanto, ahí, el fondo, si uno tuviera que elegir algún examen, probablemente la eco podría ser suficiente. No creo que, no parece tener más utilidad la resonancia. Eh, Ahora, otras imágenes que están reportadas en la literatura, el fondo, la sonoelastografía, que el fondo es una ecografía que permite distinguir la rigidez de los tejidos, ¿ya? Hay harta evidencia para distinguir el fondo tejido sano o más elástico, en fondo en población sana. Sin embargo, el fondo, la utilidad en patología, en pacientes con tendinopatía aquiliana todavía no está tan clara, pero podría ser una herramienta de ayuda ahí, en el fondo, como para mejorar un poco el diagnóstico por ecografía, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de un paciente que tiene una tendinopatía aquiliana? Obviamente, disminuir el dolor, prevenir la degeneración, ojalá que idealmente que el tendón recupere una estructura lo más normal posible, y que el paciente obviamente pueda retornar a su actividad basal, porque muchos pacientes se ven limitados sobre todo para actividades recreacionales o para trabajos que sean pesados ahí por tener este tipo de patología, y ojalá que esto sea a la mayor brevedad posible, ¿ya? Ahora, el tratamiento no quirúrgico obviamente es el enfoque principal de tratamiento. Eso es lo que recomienda la literatura, no empezar con cosas muy agresivas, ¿ya? Y obviamente la base ahí está en corregir factores extrínsecos. O sea, el paciente, es importante en la anamnesis preguntar al paciente qué tipo de deporte está haciendo, cómo son sus rutinas de entrenamiento, qué tipo de zapatilla está ocupando, si la zapatilla está vieja o nueva, si está haciendo siempre el mismo entrenamiento, si está entrenando solo con algún entrenador, porque todas esas cosas pueden, si uno las modifica, podrían ayudar. ¿Cómo se llama? Y en términos de reposo, se recomienda el reposo, pero ojalá por periodos cortos. Si un paciente, por ejemplo, está haciendo algún deporte de impacto, no podría cambiar el deporte que está haciendo una actividad sin impacto, por ejemplo, para que el fondo si el paciente está entrenando para correr, cambiarlo al fondo a bicicleta o algún otro deporte que mantenga capacidad cardiovascular del paciente, para no dejarlo sin actividad. Respecto a los AILES, que
que es una cosa que uno ve que se indica en forma muy habitual ahí por periodos a veces muy prolongados. En el fondo hay que recordar que no hay inflamación en el tendón. Una revisión Cochrane ¿cómo se llama? Menciona que existe evidencia muy débil respecto al alivio de síntomas agudos solamente, o sea, en pacientes que llevan meses de dolor no tienen ninguna utilidad ocuparlo. Y si uno compara ejercicios excéntricos, que es uno de los pilares de tratamiento ¿cómo se llama? De kine, más naproxeno versus placebo por 7 días, en el fondo no hay diferencias en el score de visa A un follow-up de hasta un año incluso. Y tampoco hay el fondo respecto a formulaciones tópicas de AINES, por ejemplo, el diclofenaco tópico versus placebo por 4 semanas tampoco muestra diferencias en score de visa a un follow-up de entre un mes a 3 meses. ¿Ya? Así que recomendación en general es entre dejarlo o no dejarlo. Yo preferiría al fondo bajo esta evidencia no dejarlo y quizás solo reservarlo en pacientes que están con un periodo hiperagudo de consulta y llevan una semana de dolor, algo así, ¿ya? Pero no ocuparlos de regla, ¿ya? Respecto a las órtesis, que es otro de los pilares de tratamiento, ya, si un paciente tiene mal alineamiento, como decía, un porcentaje alto de pacientes, sobre un 60%, tiene algún mal alineamiento, uno debería considerar corregir, por ejemplo, el varo o el valgo del retropie o una alteración de pie plano, pie cabo, ¿ya? Ahora, habitualmente cuando los pacientes están en el periodo agudo de dolor, toleran más las órtesis que son más duras, que son las que uno ocupa habitualmente como mecanismo de corrección. Y probablemente el uso de taloneras de silicona es mejor tolerado en un principio, ¿ya? Y de hecho genera, en el fondo hay trabajos que muestran que a un follow-up de 12 semanas genera más alivio del dolor que incluso los ejercicios excéntricos, aunque el fondo con diferencias de score de visa no clínicamente significativo, pero sí tienen una adherencia mejor de uso que los ejercicios excéntricos. Por ejemplo, en este trabajo del 2020, el uso de taloneras de silicona lo aguanta un 90% de los pacientes a 12 semanas de uso, mientras que si uno compara un grupo similar que se le hizo tratamiento con ejercicios excéntricos, un 60% nomás está haciendo los ejercicios excéntricos a 12 semanas, ¿ya? Así que el uso talonera es una cosa que está recomendada y en general los pacientes lo toleran bien y efectivamente logra alivio del dolor similar al fondo, al menos a los ejercicios excéntricos. Respecto a otra parte del tratamiento no quirúrgico, los ejercicios excéntricos, básicamente el protocolo de Alfredson, pero antes es el mejor avance en el manejo de la tendinopatía quiliana no insercional en los últimos 20 años, el tratamiento más efectivo que existe respecto a ejercicios de kinesioterapia respecto a evolución de dolor de los pacientes. Y lo que uno hace acá, en el fondo, en estos ejercicios es hacer elongación del tendón mientras la musculatura se contrae, ¿ya? Y esto es el típico ejercicio en escalinata en que uno le pide al paciente que baje el talón, que llegue hasta el fondo lento y que suba al fondo idealmente hasta neutro o ligeramente en punta. Y lo que uno hace es dejarle 3 series de 15 repeticiones. Ojalá que se puedan hacer 2 veces al día, idealmente por un periodo de al menos 3 meses, ¿ya? Ahora, lo que sí, como les decía, requiere motivar al paciente, explicarle bien por qué es importante que mantenga los ejercicios, porque si uno no explica esto, cae la adherencia al tratamiento y, como decía, en este trabajo que les había mostrado antes, un 60% de los pacientes está haciendo ejercicio a las 12 semanas y un porcentaje grande ya no los hace, ¿ya? Y probablemente por un error de educación. Y lo que se ha visto al fondo del tratamiento de ejercicios excéntricos es que mejora el crosslink de las fibras de colágeno, disminuye el diámetro del tendón en punto de vista de imágenes, tanto en ecografía como en resonancia. Y lo otro importante es que induce el cese de flujo en vasos de neoformación en la parte anterior del tendón. Esto está comprobado con Doppler en pacientes que han tenido alivio del dolor con el tratamiento. Y estaría relacionado esta desaparición de los vasos de neoformación a el fondo a necrosis de estos neonervios, ¿no?
Este es un ejemplo ahí de lo que uno podría ver en el fondo en pacientes sometidos a una pauta excéntrica exitosa, que uno ve un tendón si bien un poco más grueso que de lo normal, pero con una señal homogénea en el tendón por recuperación ahí de las alteraciones que tenía inicialmente en el colágeno, ¿ya? Como decía, el protocolo de Alfredson es el tratamiento más efectivo. ¿Ya? La mayoría de las evidencias de protocolos randomizados, controlados escandinavos, que muestran excelentes resultados de recuperación en la mayoría de los pacientes. Estos beneficios están demostrados por revisiones sistemáticas. ¿Ya? Hay un metaanálisis del 2012 que confirma el fondo el éxito de tratamiento respecto a otras medidas. Aunque el único pero ahí es que en trabajos fuera de Escandinavia, si bien se reportan igual buenos, excelentes resultados, la proporción de éxito es un poco menor. ¿Ya? Y el fondo, este es el fondo el tratamiento que tiene mejor evidencia en tratamiento de patología aquiliana no insercional. ¿Ya? Por lo tanto, tiene una recomendación tipo B en la literatura. ¿Qué otras cosas están descritas como tratamiento no quirúrgico? El uso de ondas de choque. Generalmente uno lo observa como segunda línea de tratamiento y lo que se hacen son habitualmente ondas de choque del tipo radial. Habitualmente son 3 sesiones, una por semana, ¿ya? Y con presiones de 2,5 bar. Y lo que generaría al fondo es una disfunción selectiva de nervios amielínicos, de estos nervios de neoformación, y mejoraría la reparación tisular mediante modificación en alguna citoquina, y disminuyendo la actividad de metaloproteinasas y otras interleuquinas relacionadas con la degradación del colágeno. ¿Ya? Cuando uno compara las pautas excéntricas versus las ondas de choque, los resultados son similares, al menos un 60% de los pacientes mejora en un plazo de 3 meses, y las pautas y protocolos que comparan las pautas excéntricas con ondas de choque versus las pautas excéntricas, ante la asociación de estas dos cosas tendría mejores scores de visa y menor dolor a un follow-up de 4 meses, y una mejoría completa o significativa en un 82% de los pacientes versus casi un 60% solo con el protocolo de elongación de Alfredson. Por lo tanto, existe evidencia moderada también para resultados superiores combinando las pautas excéntricas con las ondas de choque. ¿Ya? Eso uno podría incluso escalar al tiro en un paciente que lleva ya solo con tratamiento de ejercicio y que ha mejorado algo, pero todavía no tiene una mejoría completa. Uno podría recomendar agregar a la kine con pauta excéntrica las ondas de choque. ¿Ya? El problema de las ondas de choque, obviamente todos sabemos que es caro, no está bien cubierto por ninguna previsión, entonces el acceso a las ondas de choque resulta difícil por los costos para algunos pacientes, pero si el paciente pudiera acceder, en el fondo sería ideal combinarlo con las pautas excéntricas. ¿Ya? Otra cosa que se usa, pero que tiene poco o nada de evidencia, es el fondo el PRP o plasma rico en plaquetas. Solo existe un trabajo randomizado, controlado, bien diseñado, que ocupa PRP más pautas excéntricas comparados con inyecciones de suero fisiológico, y muestra que no hay diferencias en dolor y tampoco en nivel de actividad del paciente. ¿Ya? Ahora, este trabajo tenía una pérdida importante de seguimiento a un año plazo y por lo tanto, eso sería como el defecto de este trabajo, que es como lo mejor que hay en uso de PRP, y por lo menos a un año no detecta diferencias significativas y tampoco diferencias en imágenes. ¿Ya? Si uno tuviera que hacer una recomendación ahí de ocupar o no PRP, probablemente no, dada la evidencia actual. ¿Ya? En algún momento hubo harto énfasis o un boom de uso de polidocanol, de hecho en el fondo se ocupó acá en algún momento, y el fondo lo que se ocupaba era esta sustancia esclerosante que se inyectaba bajo ecografía en la parte anterior del tendón, que era la zona de neovascularización, y en un trabajo que a un follow-up de 2 años,
de un grupo escandinavo mostraba que un 38 de 42 pacientes sometidos a esto estaban satisfechos con el tratamiento y que desde el punto de vista de ecográfico tenía una disminución del grosor del tendón y ausencia o marcada disminución de los vasos. Sin embargo, en el fondo estos resultados fueron replicados después fuera de Escandinavia, y por lo tanto ahí cayó un poco el descrédito, el uso de polidocanol como parte de tratamiento. Otra cosa que se ocupan ahí se han propuesto inyecciones de alto volumen, que se hacen acá en Chile, que tendría un efecto mecánico de comprimir, romper los vasos de neoformación. Generalmente lo que uno inyecta es una combinación entre suero fisiológico, lidocaína, a veces incluyen, en el fondo, pequeñas cantidades de corticoides ahí y se hace bajo ecografía para disecar un poco los tejidos entre el parateno, el cáger y el tendón, y lo que llevaría teóricamente a necrosis de los nervios de neoformación. Ahora, en un trabajo comparativo de placebo versus el fondo estas inyecciones de alto volumen, muestra que no hay diferencias significativas de score de VISA a 24 semanas, y tampoco hay diferencias de satisfacción o retorno deportivo, ¿ya? Y en el fondo, en este caso, los dos grupos estaban tratados con pauta excéntrica, ¿ya? Por lo tanto, actualmente no hay una evidencia adecuada basada en trabajos bien diseñados para soportar su uso, ¿ya? El uso de corticoides, que a veces uno ve que se hace, el fondo pacientes que llegan reportando que los han inyectado con corticoides, problemas en las inyecciones intratendinas cuando se hace a ciegas, y esto llevaría al fondo a degradación del colágeno, a apoptosis de los tenocitos, ¿ya? Hay algunos trabajos randomizados ahí, controlados ahí, de inyecciones paratendinas, que muestran resultados discordantes. Ahí dos muestran algún beneficio, pero marginal, y está el riesgo histórico ahí que conocemos de tener una rotura de tendón de Aquiles gatillada por una infiltración. Por lo tanto, uno recomienda no hacer inyecciones de corticoides en relación a patología tendínea del Aquiles. ¿Y qué otras cosas están reportadas también? El uso de punción seca o de tendon needling. Y que en el fondo lo que uno hace es fenestración repetida en zonas de tendinosis para potenciar el sangrado local y proliferación fibroblástica y generación por ende de colágeno un poco más ordenado. Eh, Hay un único trabajo bien diseñado ahí que compara estas punciones secas con pauta excéntrica, pero lo comparan con PRP. Entonces, dice que ambos mejoran el score de VISA, sin diferencias entre ellos a 6 meses, y lo que resumen al final es que no habría un beneficio de adicionar punción seca como agregar alguna mejoría adicional en los pacientes que están sometidos a pautas excéntricas. Hay algunos reportes de uso de nitroglicerina tópica que podría teóricamente estimular la síntesis de colágeno fibroblasto, pero tampoco hay seguimientos, o sea, más largos que 3 años, ¿ya? Y el uso de proteinina que también se inyectó para inhibir el metaloproteinasa, el fondo mostraba que había el fondo una disminución de dolor, mejoría de retorno deportivo versus placebo, pero hay otros trabajos que muestran que no hay diferencia. Por lo tanto, tampoco son cosas que uno ocupe habitualmente. Ahora, uno generalmente, el fondo, cuando decide falla de tratamiento, que es uno de los probablemente problemas ahí que uno tiene en estos pacientes, eh, alrededor de un tercio de los pacientes podrían tener falla de tratamiento médico, ¿ya? Y el límite de definición del fondo para decidir falla de tratamiento en un paciente sometido a tratamiento no quirúrgico, la recomendación de expertos es alrededor de entre 3 a 6 meses. O sea, nunca declarar falla de tratamiento no quirúrgico antes de ese plazo. Es frecuente que uno vea que además pacientes que el fondo vienen como segunda o tercera opinión, que dicen, no, es que yo hice quine, hice mucho tiempo,
Y lo otro que hay que ahí preguntar es qué tipo de ejercicio le hicieron, porque uno cuando empieza a indagar, a escarbar un poco, el paciente dice, no, en realidad no me hicieron ejercicios, me ponían luz, calor y ultrasonido, y nada más. Y tampoco están corregidos los factores extrínsecos, entonces hay un montón de cosas que uno tiene que escarbar en estos pacientes para poder definitivamente decir que fallaron en tratamiento, ¿ya? El tratamiento quirúrgico, el fondo tiene resultados variables de respecto a éxito. Lo que sí está el fondo reportado que hay peores resultados cuando son presentaciones muy tardías, o sea, pacientes que llevan un año o más de dolor, y pacientes que tienen alguna rotura al fondo longitudinal del tendón de Aquiles, por ejemplo, que son lesiones intratendinas. Generalmente, una de las cosas que uno podría plantear en estos pacientes, el tratamiento es mínimamente invasivo, ya que tendrían menor frecuencia de complicaciones de partes blandas, sobre todo, aunque el problema es que no hay trabajo entre diferentes técnicas mix. Todo lo que se incluye en un stripping del... Perdón, perdón un poquito que tengo que ver. Estoy en pabellón. Espera un poco. Dale nomás. ¿Aló? Sí, bien tú. Ah, sí, da lo mismo. Sí, da lo mismo, ¿no? Para la primera da lo mismo. Sí, hoy que estoy terminando una presentación. Sí. Ya, sorry. Eh, Todas las técnicas incluyen un stripping del paratenon ventral, basado en estas zonas de neoformación, de vasos de neoformación. Puede ser por mini open, guiado por ultrasonografía, se pueden hacer asociados a tendinopatía, a tenotomías longitudinales múltiples, como para hacer el fondo una inflamación del tendón. Y lo otro que está reportado y que se ocupa actualmente más es la tendoscopía. Ya tendría buenos resultados a corto y largo plazo respecto a alivio del dolor. Hay trabajos que muestran que hay un alto porcentaje de pacientes asintomáticos a un follow-up de casi 7, 8 años, ¿ya? Y ¿cómo se llama? El tendón plantar, y si es que está presente, uno debería hacer una resección o una adherenciolisis, ¿ya? Tendría estos resultados promisorios en pacientes que tienen el tendón plantaris presente, y en pacientes y sobre todo está indicado en pacientes atletas, o incluso en pacientes no deportistas, ¿ya? Si el paciente presenta adicionalmente alguna contractura de los gastrocnemios, que estaría relacionada también a la génesis de la tendinopatía por generación de estrés mecánico en el Aquiles, hay algunos trabajos que muestran que en el fondo la elongación ahí realizada con diferentes técnicas, Strayer, que es elongación a nivel del tercio de la parte proximal de la unión miotendínea, o el Baruch, que es una liberación del gastrocnemio medial, podrían tener utilidad respecto a tratamiento. El Strayer se puede hacer incluso en forma endoscópica, ¿ya? Y en el fondo muestran que todos mejoran significativamente, por lo menos los prompts postoperatorios, reportan mejoría de dorsiflexión del tobillo, y tendrían un retorno laboral en un alto porcentaje de pacientes, un buen retorno laboral, retorno deportivo en alrededor de casi un 70% de los pacientes, y en general las complicaciones son bajas, la mayoría de ellas son en el fondo lesiones del nervio sural, ¿ya? Tratamiento quirúrgico abierto, que en el fondo consiste en la adherenciolisis y debridamiento tendino abierto. eh, Se puede realizar, pero en general uno trata de hacer el quite, porque el problema ahí es la frecuencia de complicaciones de partes blandas, ¿ya? De hecho, el fondo, la frecuencia de complicaciones en una serie de 62 casos es de alrededor de 14 complicaciones, la mayoría de problemas de partes blandas. Eh, es el problema de este tipo de patología. Hay otros reportes que muestran hasta un 11% de complicaciones de técnicas abiertas, y la gran mayoría, como les decía, son problemas del herida operatoria.
Una opción para realizar en pacientes que tienen alguna tendinopatía que ya ha tenido tratamiento, por ejemplo, MIS, y que falló y que el paciente sigue con dolor, es hacer una aumentación o de frente un reemplazo del tendón con una transferencia de FHL al calcáneo, ¿ya? Hay diferentes métodos de cosecha o de fijación y por lo menos está reportado que cuando uno emplea transferencias, hay un alto porcentaje de pacientes que se les alivia el dolor, aunque en el fondo algunos pacientes persisten con un déficit de fuerza de flexión plantar, ¿ya? En resumen, acá, en el fondo, la tendinopatía quiliana es una patología frecuente. Está reportado que hay una aumento de la incidencia de presentación por aumento de deporte realizado, en el fondo, que realizan muchos pacientes. Es una condición degenerativa no inflamatoria, y que hay una falla, un desbalance entre la respuesta reparativa y el daño que se genera en el tendón. El tratamiento primario, recordar que es conservador, probablemente las pautas de elongación excéntrica son la base de tratamiento, que por seguro, barato, bien efectivo. Generalmente recomiendan no ocupar antiinflamatorios, se puede asociar al tratamiento de ondas de choque como si el paciente pudiera acceder. eh, y cuando hay falla de tratamiento, recordar que no hay que esperar por lo menos entre 3 a 6 meses, ¿ya? Si uno va a hacer cirugía, privilegiar alternativas MIS, por ejemplo, la tendoscopía y la liberación o resección del plantaris que está presente. Y esto porque tendría obviamente menos tasas de complicaciones alternativas MIS respecto a la cirugía abierta. Eso. Muchas gracias. Perfecto. Oye, muchas gracias Pablo por la presentación, ¿ah? Súper interesante, súper completa, un poco de esta patología que es tan frecuente. Como tú dices, de repente uno como que deja de actualizarse. Hay varias cosas ahí Sí. que yo nunca había escuchado, un poco de inserciones de algunos materiales, etcétera. Oye, tú pusiste solo el 4% en general de los pacientes que tienen rotura del Aquiles, tiene como tendinopatía previa. Sí, O sea, no es una cosa como, que es lo que uno siempre les dice, que nos asocia mucho, pero como que cuesta un poco entender sí. eso, o Sí, lo que no. pasa es claro, es que en el fondo, probablemente, como le decía, no hay ni un trabajo que, o sea, lo ideal sería tener en el fondo, un estudio poblacional en que uno viera cuando el paciente, en el fondo, aparecen con algún dolor en el tendón de Aquiles, que tengan el diagnóstico de tendinopatía y seguirlos en el tiempo para ver cuánto se le rompe. Eso no está en la literatura. Ese es el problema. ¿Ya? ¿Aló? Está en silencio, Felipe. Ah, perdón. Ah, Jorge Filippi estaba ahí levantando la mano. Sí, yo estaba en silencio, perdón. Deje Sí, compartir. oye, felicitaciones Pablo, muy completa la presentación, está bien con todos los temas. Oye, con respecto a lo que preguntabas tú, Felipe, en realidad, claro, ese es el porcentaje de tendinopatía sintomática, pero un tendón de Aquiles que se corta es un tendón enfermo. No es un tendón sano, en condiciones normales no se debería cortar, a menos que sea un requerimiento mecánico demasiado amplio, una caída de altura, una cosa extraña, pero en general son lesiones por una tracción eh, jugando algún deporte que no debería cortar el tendón. El tema es que no se identifica, o sea, no tenéis cómo saberlo, pero lo que sí se sabe es que el factor de riesgo más importante de cortarse el tendón de Aquiles es haberse cortado el otro. Como alrededor de un 8, un 9% o 10%, un trabajo que hicimos nosotros junto con creo que fue con la clínica alemana, no me acuerdo, pero hicimos una casuística grande para ver cuántos tenían o sea, rotura contralateral y es como eso. Entonces, eso es relevante. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Sí, pues ya es un tendón. Oye, lo, ¿Andrés? lo- sí, lo otro que quería sumar a lo que dice Jorge es que en pacientes deportistas es un problema esta enfermedad. Eh, Otras alternativas al hacer bicicleta, pero porque esto se presenta mucho en triatletas, en donde entrenan con pendiente, y ese es el gran problema. Entonces, muchas veces lo que hacemos es bajar las cargas, mantener la capacidad aeróbica, pero hay elementos para trotar sin carga, que es la Alter G,
que no sé si la conocen, que nosotros lo ocupamos harto en el fútbol para mantenerlo aeróbico, y lo que hace el Alter G es que los mantiene elevados. Entonces uno los va cargando, el porcentaje que van a ir cargando en la planta del pie, según cuánto desinfla, digamos, esta elevación. Ayer me tocó ver una triatleta que corrió Finlandia con la Marcita, de 58 años, con una rotura casi completa insercional, que le pusieron PRP MET, no, obviamente no funcionó, y que la pregunta que me hacía era, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Y claro, uno no puede asegurar que se va a romper, pero si tiene 70% roto es altamente probable. Entonces, en esos casos es un tema porque lo que se viene ahí, más que la tendoscopía, es hacer algún tipo, como dijo, de reparación con el flexor del hallux longus, pero en deportistas de alta competencia y sobre todo en triatletas en que hacen mucho push-up, sobre todo en pendiente, es un tema bien relevante, bien complejo de tratar. Eso quería aportar. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta para Pablo. En resumen, entonces, un poco, Pablo, era las taloneras, los ejercicios excéntricos, Sí. no a realizar Ondas infiltración. de choque, si eventualmente se puede, Y si no puede, corregir ondas de choque. factores Hay corrección de extrínsecos factores. Eso. Perfecto. y no declarar falla de tratamiento en forma tan precoz. Antes de Ya, tirar eso- 6 meses. 6 meses. Perfecto. No, buenísimo. Perfecto. Ya, pues, yo creo que ya estamos. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Si no, a trabajar todos nomás. Anda pabellón ahí, Pablo, que ya te estaban llamando ya. que me están esperando. Ya, buenísima. Muchas gracias, Pablo. Vaya nomás. No, Te pasaron. Nos chao, vemos en chao. el Congreso todos. Chao, chao.